es Noti Flandes. El 12 de agosto en la Universidad de Cundinamarca de Girardot se llevó a cabo un simposio sobre la paz, los cuales tuvo como exponentes grandes personalidades de la Alianza Verde. Permanente del gobierno norteamericano, delegados de la Unión Europea y países acompañantes y garantes de este acuerdo. Y es, por supuesto, un acuerdo de paz que acoge y que cumple los estándares internacionales derivados del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional. Luego entonces, el argumento de la impunidad es una falacia del uribismo. Y por supuesto que es una manera de intentar obstruir el acuerdo de paz por una razón política elemental. Porque el presidente Uribe y el uribismo necesitan de la existencia del conflicto y de la existencia de las FARC. En estos momentos me encuentro transmitiendo desde la Universidad de Cundinamarca de la ciudad de Girardot. Se ha hablado sobre el proceso de paz, sobre la justicia transicional y pues tenemos a una persona muy honorable que ha marcado, digámoslo así, la diferencia en la política tradicional porque ha combatido la corrupción, se opuso también a la venta de la TV en Bogotá, que por supuesto fue desastroso. Pero, ¿quién es? Se trata del doctor Antonio Sanguino. Él nos va pues a introducir sobre el proceso de paz, de qué se trata y de lo que habla hoy. Doctor Sanguino, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy cordial para ustedes y para quienes nos están viendo. Pues sencillamente hemos venido a compartir con la gente de Girardot las reflexiones que nos suscitan el proceso de paz que el país ha venido conociendo en los últimos 4 años, un proceso de paz que por lo que hemos conocido va a permitirnos superar un conflicto armado de más de 50 años, un conflicto armado que nos ha costado 220.000 muertos, 81% de ellos entre la población civil, un conflicto armado que ha producido 8 millones de víctimas y que ha producido el mayor número de desplazados por razones de violencia en el mundo, por encima de Siria, que es un país en guerra civil. Es un conflicto que ha afectado nuestra economía, que ha roto nuestro tejido social, que ha afectado nuestros ecosistemas, nuestros recursos naturales. Un conflicto que nos ha distraído de problemas estructurales de la sociedad colombiana, de los problemas de la pobreza, de los problemas de la desigualdad, de los problemas de la democracia, de los problemas de la superación de las discriminaciones de todo tipo. Y por eso es importante, es histórico el paso que estamos por dar. Colombia, con el acompañamiento de la comunidad internacional, cumpliendo los estándares internacionales en materia del derecho a las víctimas y de justicia transicional, está a punto de lograr por fin un acuerdo de paz para superar este conflicto. Y lo más importante es que ese acuerdo será sometido a la refrendación popular mediante un plebiscito que a juicio nuestro, los que queremos liberarnos del conflicto y superar la guerra, debe ser votado por millones de colombianos diciendo y votando sí cuando seamos citados a las urnas. Cuéntenos la experiencia que usted tuvo pues en la Renovación Socialista, ya que hemos revisado su biografía. Bueno, yo fui un joven como tú, como los de esta generación, que siendo muy joven, por allá en la década del 70, finales del 70 y la década del 80, como muchos jóvenes de mi generación, quisimos contribuir en la transformación de la sociedad colombiana, en la superación de muchos de los problemas que tuvimos que heredar como generación y las generaciones que nos antecedieron, y nos decidimos por la lucha armada, ¿no? Yo en particular milité en las corrientes camilistas, en las corrientes que seguían el ejemplo, el pensamiento del cura Camilo Torres Restrepo, y terminé vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Luego produjimos una disidencia en el ELN y nos venimos a un acuerdo de paz cuando sentimos que el país no se iba a vincular de manera
general a una guerra civil, y cuando además sentimos que era necesario buscar esos cambios en otros escenarios que no fueran el de la lucha armada y el de una guerra que estaba produciendo víctimas de lado y lado de la sociedad colombiana, víctimas que además fundamentalmente provenían de los sectores de las clases populares, de donde también veníamos nosotros. Hicimos un acuerdo de paz en el año 1994, hace más de 20 años, nos vinimos a la lucha civil y hemos creado fuerzas políticas independientes, alternativas, buscando esas causas, buscando que esas causas de la desigualdad social, de la lucha contra la desigualdad social, de la justicia social, ahora de la justicia ambiental, puedan expresarse a través de fuerzas políticas como en su momento, o como lo ha sido el Polo Democrático, o como lo ha sido ahora el Partido Verde, en el cual milito y del cual además tengo el honor de ser presidente. ¿Cuáles han sido las garantías que le ha dado el Estado a usted, pues, después de haber pasado por ese proceso de paz? Nosotros cumplimos el acuerdo plenamente, nosotros abandonamos la lucha armada y hemos cumplido cabalmente ese compromiso con el Estado y con la sociedad colombiana. Recibimos un trato generoso también de la sociedad colombiana que nos recibió. Yo he sido elegido en 3 ocasiones concejal de Bogotá por los bogotanos. Y eso por supuesto es un acto de generosidad de la sociedad bogotana, como ha ocurrido con Gustavo Petro, que fue elegido alcalde, aun cuando proviniera del M-19, o como ha ocurrido tantas veces con Antonio Navarro, y como deberá ocurrir con quienes abandonen la guerra, si termina, como todos esperamos, termine bien el proceso de paz con las FARC. Pero también nos hemos enfrentado todavía a intolerancias, a exclusiones, a dificultades que en todo caso no ponen en tela de juicio nuestro compromiso con el abandono de la guerra y con digamos, la construcción de un país en paz, de tal suerte que yo creo que no nos equivocamos cuando nos decidimos por la paz, y mucho menos cuando decidimos que en la paz había que mantener la condición de fuerza política independiente, y cuando además mantuvimos nuestro compromiso con causas que son profundamente necesarias para una democracia maltrecha como la democracia colombiana. Frente al servicio militar obligatorio, ¿usted qué cree? Pues la Constitución dice que debemos prestar servicio militar a los jóvenes, pero también habla de la libertad de conciencia, entonces es como contradictoria. ¿Usted qué cree al respecto? No, primero que hay que defender la objeción de conciencia, no solo para efectos del servicio militar obligatorio, sino para muchos otros efectos. La objeción de conciencia es no solo un derecho constitucional, sino que es una condición de las ciudadanías modernas, del ejercicio de la ciudadanía en el mundo contemporáneo. En segundo lugar, terminado el conflicto, debe eliminarse el servicio militar obligatorio y debe ser sustituido por un servicio social alternativo. Esa ha sido una bandera del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil desde hace muchos años, incluso en condiciones de violencia, en condiciones de conflicto. En esas condiciones tampoco es justificable el servicio militar obligatorio, porque eso hace que esta guerra que hemos tenido sea una guerra tan odiosa como que sea un escenario en el que mueren fundamentalmente los jóvenes de los sectores populares, de los sectores de menores ingresos. El 98% de los jóvenes que prestan el servicio militar en Colombia son jóvenes de estratos 1, 2 y 3, ¿no? Mientras los jóvenes de los estratos más ricos pregonan la guerra en el Parque de la 93 en Bogotá o en el Parque Lleras en Medellín, los jóvenes de las barriadas y de los campos colombianos van al combate y van a morirse en una guerra que no les pertenece. Claro, y vemos que también, digamos, hay una manipulación a veces de las clases populares, y que a veces dicen que no al plebiscito. ¿Cuál es digamos, el mensaje que usted le da a esas personas, y en especial al uribismo? Usted venía hablando sobre eso. No, que no mientan, que no se pongan máscaras, que digan que quieren que el conflicto continúe.
que eso es lo que finalmente motiva su convocatoria al no, y a los sectores populares, al ciudadano que habita en los barrios, en las barriadas, en las localidades, en las comunas de nuestras ciudades, hay que decirles que nosotros tenemos muchos problemas como sociedad. Tenemos pobreza, tenemos exclusión, tenemos falta de oportunidades para los jóvenes, pero esos problemas se agravan si además de ellos tenemos una situación de violencia y un país en conflicto armado. Entonces, por el contrario, si eliminamos el conflicto armado, vamos a tener más recursos humanos, financieros, vamos a poder unir los esfuerzos de la nación para poder enfrentar esos problemas con menores dificultades. Por supuesto, habrá que seguir luchando contra la corrupción, que es un mal tan grave como el de la violencia. Habrá que construir una cultura ciudadana que supere por fin esta, mala costumbre de vender el voto, de vender nuestra conciencia. Doctor, entonces ya para finalizar, pues envío un saludo y el sí a la paz. Bueno, no nos equivoquemos, hay que salir. El día que el presidente diga cuándo hay que votar por el plebiscito, llegar a nuestro puesto de votación y votar sí. Es el voto más importante que depositaremos en la historia individual de cada uno.